Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ahora es de noche, como verán. Rápidamente cambiamos. Pero vamos a seguir sobre la base de este mismo documento que ustedes tienen ya puesto dentro de la bibliografía de la semana 6. Está este PDF, que aquí es una serie de slides. Y vamos a seguir desde ahí trabajando algunos conceptos sobre sociedades disciplinarias, sociedades de control. Voy a compartir con ustedes la presentación, justamente. Acá estábamos. Bueno, lo último que habíamos visto era, creo que era esto, ¿no? Los rasgos de la gubernamentalidad neoliberal. Y ahora me gustaría ya pasar a tratar de delinear o definir, o bueno, caracterizar, aunque sea bastante esquemáticamente, lo que llamábamos tecnologías políticas por un lado, y racionalidades políticas por otro, ¿no? Cómo se construyen estas tecnologías políticas propiamente dicho, estos dispositivos políticos, estos mecanismos de poder de los que habla Foucault. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo que decíamos es que para Foucault lo importante era en todo caso no tanto los grandes marcos teóricos y, digamos, formales de la política, como los mecanismos, los dispositivos concretos del poder? Bueno, ¿y cómo son esos dispositivos? ¿Qué miramos cuando miramos dispositivos? Bueno, miramos tecnologías políticas propiamente dichas y miramos también las racionalidades que operan detrás de esas tecnologías, digamos, que las organizan, las orientan. Acá les doy como una definición que se basa en parte en un texto de Pablo de Marinis, un profesor de sociología de nuestra propia facultad, un texto muy temprano, creo que es incluso no sé si es finales del siglo XX o comienzos del XXI, pero es un texto que de alguna manera analíticamente organiza el campo de la gubernamentalidad y describe de este modo las tecnologías políticas. Dice así: son mecanismos prácticos y reales, locales y aparentemente menores, ¿no? Nimios, a través de los cuales los diversos tipos de autoridades pretenden normalizar, guiar, conformar, instrumentalizar las aspiraciones, ¿no? Las ambiciones, las tendencias, los pensamientos, las acciones de los otros, conducir conductas, decíamos, ¿no? A los efectos o con el objetivo de lograr los fines que estas autoridades consideran deseables, ¿no? Cómo, de alguna manera, conducir a las poblaciones, a los públicos, a los individuos, digamos, en esa forma tan clara que es el cuerpo como fuerza de trabajo, si quieren, pero también tan efímera, tan vaga, que es aquel que participa, por ejemplo, en un proceso de atención, ¿no? Somos exactamente individuos cuando ponemos me gusta. En eso estoy pensando cuando dudo tanto en esta definición a la que un autor que quizás hayan escuchado nombrar, que se llama Gilbert Simondon, llama lo individual en cada individuo, ¿no? Esa zona que todavía no está suficientemente individuada, no porque le falte, sino porque probablemente no requiera una individuación, es algo individual que recorre los cuerpos, digamos, ¿no? Algo emocional, algo que es muy susceptible además a las campañas de influencia. Bueno, se trata, decía recién, poblaciones, públicos, individuos y lo individual en los individuos. De todo eso estamos hablando acá, ¿no? Se trata de los inocentes, dice Pablo de Marinis, mecanismos ritualizados, banalizados, muchas veces naturalizados, porque son usados y practicados muy habitualmente, a través de los cuales las autoridades buscan realizar la práctica del gobierno. Y vamos a ver qué serían las racionalidades, y después vamos a los cuadros, ¿no? Por racionalidades políticas entendemos, en cambio, distintas formas de un saber, de un conocimiento, de una información, distintos conglomerados, digamos, de campos discursivos, cuya configuración va cambiando, ¿no? Y en cuyo marco se produce o se conceptualiza el ejercicio del poder. ¿Por qué un poder es legítimo? ¿Por qué un poder puede hacer lo que hace? Porque de alguna manera se ha construido una discursividad que lo sostiene, que lo vuelve de alguna manera razonable, aceptable, esperable, deseable inclusive, ¿no? Desde las justificaciones morales de los modos bastante particulares o singulares de ejercer el poder por parte de diferentes tipos de autoridad, hasta las nociones sobre el modo apropiado de ejercer el poder, ¿no? El objeto del poder, qué es aquello sobre
lo cual el poder va a recaer, digamos, o debe recaer sobre el cuerpo, sobre el alma. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que todo el proceso de modernización o de racionalización de la Ilustración implicó pasar del suplicio del cuerpo, el objeto como cuerpo, el cuerpo como objetos de los suplicios, a la mente o la razón o la conciencia, como quieren llamarlos, como el objeto de las políticas. No hay que convencer a las personas de que les conviene no hacer esto, de que su beneficio está en poder hacer alguna otra cosa que lo que están haciendo. Y también lo que se supone que es lo que limita a la política, digamos, cuáles son los límites del ejercicio del poder, ¿no? Y pasa también por la discusión, la concepción, la idea sobre cuál es la distribución correcta de las tareas o del ejercicio del poder entre distintos tipos de autoridades, ¿no? Lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer alguna agencia que no sea estatal. Dentro del Estado, esto es atribución del cuerpo legislativo, es atribución del cuerpo ejecutivo, es atribución de un gobierno local, una intendencia de un municipio, o es atribución de la nación. Todas esas discusiones forman parte de este gran campo discursivo, las racionalidades políticas. Y ahora sí vayamos, otra vez, de un modo súper esquemático, a tratar de pensar en líneas muy generales cómo se distinguen estos tres tipos de sociedad de las que estamos hablando ahora, sabiendo, digamos, siendo más o menos conscientes de que esta tripartición, si bien la estoy yo presentando como cronológica, es también de alguna manera analítica, no necesariamente cada etapa coincide con la existencia de un tipo solo de sociedad o de mecanismos de poder prevaleciente. Muchas veces existen mecanismos de los otros modelos también en el modelo anterior o posterior. En algún sentido, lo que se está hablando aquí, cuando se habla de una cronología, es de la preponderancia de un tipo de racionalidad, de un tipo de tecnología respecto de otra, ¿no? Pero es un modelo en parte cronológico y en parte fundamentalmente analítico, digamos, como para analizar o para tener un marco interpretativo, de carácter más bien general, ¿no? Por supuesto, no es nada minucioso, no distingue espacialidades, digamos, ni nacionales, ni hemisféricas siquiera, ¿no? En la sociedad de soberanía, la tecnología política dominante, la que reconoceríamos siempre como la principal tecnología política, el dispositivo político por excelencia, es el mecanismo legal, jurídico, la ley, la relación central entre el soberano y los súbditos o los ciudadanos, es la ley y el vínculo permitido, prohibido, ¿no? Ley, infracción de la ley, transgresión de la ley, por lo tanto castigo. Entonces, en este caso, este sistema medio arcaico, digamos, dice Foucault, que funciona desde la Edad Media hasta los siglos, perdón ahí la errata, ¿no? 17 y 18, es el vínculo entre la ley y el delito. Mientras que en la sociedad disciplinaria, a este mecanismo, que por supuesto sigue funcionando, sigue también funcionando en las sociedades de control, se le suma todo un modelo, un proceso, en un proceso digamos, de desarrollo bastante acelerado de instituciones disciplinarias, aparece este mecanismo típico, esto que llamábamos panoptismo en la clase pasada, este mecanismo típico del poder que se dirige hacia los ciudadanos, hacia los, digamos, súbditos, de una manera mucho más capilar, penetra en muchas otras actividades de la vida que no tienen necesariamente que ver con la relación con la ley, ¿no? Hay normas, hay reglamentos, pero muchas veces la situación legal está resuelta, supongamos, dentro de una escuela, dentro de una fábrica, y sin embargo sigue habiendo muchísima tensión política, digamos, ¿no? Mucha técnica política en juego. Y esta es la tradicional forma de describir el panoptismo, ¿no? Hay toda una ortopedia social que convierte a los cuerpos individuales en cuerpos máquina, en cuerpos fuerzas de trabajo, y que busca, como decíamos recién o más temprano, la interiorización de la mirada vigilante, ¿no? Un proceso de moralización también a través de una arquitectura panóptica, de un modelo óptico y espacial. El objetivo final es evitar, ya no castigar, que también por supuesto es, pero también
prevenir el castigo, anticipar, ¿no? Evitar que el individuo llegue a delinquir, ¿no? Que se vigile y que eventualmente se corrija a sí mismo, ¿no? Hay un modelo de, otra vez, preventivo que se va a ir acelerando, esta búsqueda de la anticipación, pero que también tiene que ver con un tipo diferente de delito principal, digamos que en la sociedad de soberanía ese delito estaba asociado muchas veces al territorio, a la ocupación del territorio, mientras que la sociedad disciplinaria, en los momentos de gran urbanización, cerca de los puertos, además donde las mercancías circulan de un lado a otro, el tipo de delito contra la propiedad es un delito que puede movilizar los bienes de un lado al otro, a diferencia de la tierra, que siempre está aquí, la podemos ocupar, pero siempre estamos en el mismo lugar. Esta movilización de las mercancías, este carácter móvil, hace que sea también fácil escabullirse una vez cometido el delito. Entonces, lo que se busca es tratar de que el delito no se cometa. Además, porque hay una economía, digamos, de la prevención asociada a, sí, a evitar el daño, digamos, que el daño no se realice, ¿no? No llegue a realizarse. En paralelo con esto empiezan a desarrollarse las regulaciones biopolíticas asociadas, como decíamos la semana pasada, a todos los saberes de las ciencias sociales y humanas, la demografía, los saberes acerca de la salud pública y salud colectiva, los saberes en relación con la seguridad social, las jubilaciones, las pensiones, ¿no? Y toda la dimensión del hábitat, el urbanismo, la ecología, etc. Y habíamos agregado nosotros y los medios de comunicación, ¿no? Las tecnologías políticas típicas, digamos, de las sociedades de control, que es de lo que estamos queriendo hablar ahora, esta sociedad que sería postdisciplinaria, ¿no? O también a veces llamada de seguridad o de gubernamentalidad. Digamos, en esta sociedad hay algunas transformaciones importantes. Más temprano señalábamos una de ellas, que tenía que ver con esa imagen del panóptico a cielo abierto, el panóptico distribuido, una vigilancia distribuida, como dice la autora brasileña Fernanda Bruno, ¿no? Un modelo donde en cada calle o en muchas de las calles de la ciudad hay cámaras de vigilancia, en cada edificio también hay una mirada vigilante. Piensen que eso hasta hace 20 años no era así, quizás ustedes no lo pueden saber, pero digamos, de ninguna manera el hacer zaguán significaba estar al resguardo de la mirada, digamos, de los padres, de la familia, del novio, de la novia, ¿no? En cambio ahora es estar ante la mirada de todos los vecinos, digamos, a nadie se le ocurriría hacer algo raro en un zaguán, digamos, ¿no? Algo, y quedarse ahí, que se lo haría, que ya se va, pero digamos, nadie se quedaría en el zaguán haciendo cosas indebidas, porque sabe que lo están vigilando, ¿no? Pero bueno, también esa vigilancia está a través de las redes de información, a través de digamos, de los cajeros, es decir, lo que se llama la trazabilidad de una trayectoria, digamos, de cualquiera de nosotros, hoy es un modo de panoptismo completamente distinto, en algún sentido, al panoptismo de la sociedad disciplinaria, pero no menos vigilante. En última instancia se vigila si es necesario, es decir, aparentemente estos mecanismos nos permiten hacer muchísimas cosas, pero si hubiera que intervenir, se puede rastrear toda la información que los individuos hemos recogido en nuestros trayectos reales y en línea a través, por ejemplo, de los celulares, las cámaras, etc. Otro dispositivo propio de sociedades de control es el control de la opinión, digamos, como decíamos hace un rato, ¿no? Todo el escándalo de Cambridge Analytica da en el punto, digamos, sensible acerca de qué significa gobernar la opinión pública y controlar la opinión pública. Tratar de influir en las decisiones de los ciudadanos, digamos, menos convencidos, los más influenciables, poder identificar quiénes son esos más influenciables y luego operar sobre ellos, proponerles respuestas a sus inquietudes, ¿no? Ofrecerles modelos miméticos, ¿no? Que es una técnica muy típica de las sociedades de control, ya no argumentar racionalmente por qué convendría, por ejemplo, votar a tal o cual candidato, sino miméticamente ofrecer a cada uno de los ciudadanos un discurso personalizado. Si este grupo es el de los ecologistas, el candidato hablando de la ecología es el video que llega a sus pantallas. Si este otro grupo, en cambio, es un grupo que está particularmente preocupado por el ambiente, el medio ambiente urbano, digamos, el candidato resolviendo algo del riachuelo va a llegar ahí, ¿no? Digo, esta segmentación de la información
a partir de los inputs y outputs que las propias personas ofrecemos cuando participamos diciendo me gusta, no me gusta, pongo una foto, saco una foto. Esto está bastante, es un fenómeno bastante conocido y aún así hoy está bastante poco estudiado. Creo que es un campo analítico que se está abriendo, sobre todo muchísimo más en esta época digamos, en la que estamos absolutamente todos muchísimo más involucrados en la vida virtual de lo que estábamos hace 4 o 5 meses atrás. En cuanto a las racionalidades políticas, lo que me interesaba a mí señalarles como otra vez grandes, gigantes trazos teóricos, es digamos, una secuencia de racionalidad a través de la cual se puede explicar la legitimidad de un gobierno y la capacidad de actuar legítimamente por parte del príncipe, ¿no? El rey, los poderes actuantes en el Estado fundamentalmente, pero no solo en el Estado. En las sociedades de soberanía, los mecanismos jurídicos de la soberanía estaban sostenidos en una racionalidad que en un primer momento se focalizaba en imaginar cómo sería un gobierno legítimo, como un gobierno justo, y esa justicia asociada a una armonía con respecto a las leyes divinas, ¿no? En toda la tradición cristiana que dominó la Europa medieval, y en un segundo lugar, en un giro más naturalista, de acuerdo a leyes naturales, ¿no? Tanto, por ejemplo, suponiendo el derecho divino, ¿no? y la creación divina, y por lo tanto el hecho de que un rey, supongamos, estaba allí por delegación de Dios, a la idea de que los estamentos eran algo natural, ¿no? En la vida social, y que esa naturalidad debía sostenerse por tradición. En un momento, digamos, en un giro moderno, en la época todavía premoderna, en un giro que está encarnado, me parece a mí, en la figura de Maquiavelo, aparece esta primera idea de que en verdad la verdadera función del gobierno, del rey, no es tanto acomodarse a un gobierno justo como sostener el poder, digamos, ¿no? Sostener su poder y evitar que se lo quiten. Y que entonces en este realismo extremo, digamos, de la política de Maquiavelo, aparece, sin embargo, con mucha fuerza, esta idea de que el gobierno justo, en todo caso, está íntimamente ligado con el gobierno que se puede mantener y puede defenderse a sí mismo, ¿no? De los ataques, de las conspiraciones. Siguiendo en este giro, otra vez más antropocéntrico, uno podría decir, ¿no? Basado en la figura del rey, más que en la figura de la naturaleza o de Dios, en este giro, en esta política más centrada en el hombre poderoso, pero también en lo humano como fuente del poder, se construye una idea a lo largo de la modernidad de que en verdad el rey es lo que nosotros llamaríamos la sinécdoque, ¿no? Es la parte que está por el todo, que es el pueblo, ¿no? Este pueblo con mayúsculas de los ciudadanos, que curiosamente deja de lado al pueblo con minúscula de las clases populares, pero bueno, eso ya se lo dejamos a George Agamben, después el que quiere me lo pregunta, ¿no? Pero estamos pensando en que en esta sinécdoque, en esta figura metonímica de la parte por el todo, el rey en verdad es lo que encarna la potencia del Estado, ¿no? Y por lo tanto, la defensa legítima del rey es la defensa legítima del Estado. La política se sustenta en el valor del Estado de sostenerse a sí mismo, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, puede llamar a la muerte a sus ciudadanos en defensa del Estado cuando hay una guerra o un estado de sitio, ¿no? Hay que cuidar ese colectivo que somos, ¿no? En la figura un poco del Leviatán de Hobbes también aparece esta imagen, ¿no? En un marco de competencia entre estados, nuestro estado, nuestra patria, digamos, es lo que vamos a defender porque es lo que el interés de la patria está por encima del interés de las personas, digamos, ¿no? De los individuos. En el momento de las sociedades de control, en una tecnología política / racionalidad política que de alguna manera limita esta expansión de lo que Foucault llama la razón de Estado, que es lo que yo recién intenté poco someramente describir,
en una racionalidad, insisto, que la limita, que intenta decir, bueno, pero no todo es el Estado, no se puede gobernar todo, aparece como racionalidad política que intercepta esta posición, el liberalismo primero, y luego una forma bastante particular de pensamiento liberal, que es lo que hoy llamamos neoliberalismo, que se va a fundar en torno a la década de 1930, 1940, del siglo pasado, en distintas partes de Europa, digamos, sobre todo lo que estudia Foucault es en Austria, ¿no? En Francia, y después en Estados Unidos también, la Escuela de Chicago, de la que hablábamos hace un rato. En este modelo, digamos, neoliberal, la racionalidad política que compite con esta razón de Estado es una racionalidad que le otorga, digamos, preponderancia o que privilegia al individuo respecto del Estado. Somos todos agentes individuales, agentes políticos propios, bien propio esto de la tradición liberal, ¿no? Cada uno de nosotros vale, tanto o más, digamos, que la razón de Estado, pero en el clivaje neoliberal de las sociedades de control, este individuo es además una unidad de empresa. Esto no estaba en el liberalismo clásico, ¿no? Una unidad de empresa, es decir, el Estado no es un fin en sí mismo, el Estado es un instrumento de la política, pero no un fin último. No hay que gobernar demasiado, va a decir el neoliberalismo, ¿no? No hay que gobernar demasiado, y todo este proceso de desgubernamentalización del Estado, del que hablábamos más temprano, está asociado a esta idea a este ideal, digamos, de gobierno mínimo, donde lo que hay que hacer es, por un lado, que el Estado se restrinja en sus funciones de gobierno, y al mismo tiempo, y esto curiosamente enlaza con las sociedades de soberanía, con estas otras, hay una expansión regulatoria y normativa, ¿no? Porque el Estado mínimo está asociado con justamente una proliferación de reglamentos, regulaciones que organizan la vida social más allá de la instancia estatal de control. La particular racionalidad política neoliberal / de control asocia toda acción estatal o no estatal, ¿no? De agentes privados o públicos, con un cálculo racional económico. ¿Cuánto me cuesta económicamente intervenir en esa situación? Que considero, por ejemplo, negativa para la sociedad. Si el costo de intervenir es mayor que el de no intervenir, o sea, de que el delito se cometa, de que el ilegalismo ocurra, es preferible no intervenir. El cálculo es económico, no moral, digamos, no ético, vamos a decir con más precisión quizá. El poder público aborda decisiones en el modelo neoliberal estrictamente, insisto, no tanto y no fundamentalmente en relación con un valor ético de la vida, como veníamos hablando con la descripción del biopoder, sino con un cálculo de mercado. Uno podría decir también que quizás las sociedades de control debilitan el biopoder. Puede ser, ahí es algo de lo que tenemos que volver a poder pensar, ¿no? Ahora sí, volvemos a lo que hace un rato, la semana pasada, en verdad, comentaba, donde yo dejé abierto la pregunta, la interrogación, en todo caso la hipótesis de trabajo de que asistimos a una ampliación del campo de batalla biopolítico, que ha habido un salto de escala. Estábamos hasta ahora atravesando la lectura de las sociedades de disciplina y de control en este cuadrante, ¿no? La flecha quiere recortar los dos cuadros del medio, digamos, las dos líneas centrales, y se agregan la línea de arriba, la línea de abajo, la de un cuerpo extendido en un nivel micro, ¿no? Estamos hablando de que esto que hablamos de cuerpo individual y cuerpo especie se desdoblan en un cuerpo extendido de nivel micro, la dimensión microcorporal, lo que es menos que un cuerpo y ya es una unidad analítica y funcional para el biopoder, y lo que es el cuerpo extendido en un nivel macro, ¿no? Las geopolíticas, las ecopolíticas, ¿no? La dimensión del tecnoceno, que es un concepto que estoy empezando también a trabajar bastante, ¿no? En esta época en la cual, esta era en la cual los vivientes desencadenamos tecnologías que pueden poner, digamos, en riesgo la vida entera del planeta, ¿no?
pero también pueden crear nueva vida, nuevas formas de vida, y nuevas especies, ¿no? Ese es un momento muy particular en el que estamos habitando, donde la especie humana es, junto con el ganado que cría para su consumo, el 95% de los mamíferos grandes vivos en la biomasa terrestre, ¿no? El 95% entre humanos y los animales, digamos, los mamíferos que criamos para nuestro ganado. Es muy significativo ese volumen, ¿no? Es enorme. Y donde la población humana pasó entre 1960 a nuestros días a crecer de 3.000 millones de personas en 1960 a multiplicarse por 2,5, 7.600 o 700 millones de personas hoy. Por primera vez la humanidad llega a tener 1.000 millones de personas en 1890. Y recién alcanza, perdón, dije 1890, me equivoqué, no, 1790, 1800, o sea, al comienzo del siglo XIX. Y recién alcanza los 3.000, 150, 160, 170 años después. En el último periodo, los últimos 60 años, nos llevó eso, solo 60 años, multiplicarnos por 2,5, en un volumen, insisto, muy grande, y con un enorme nivel de desigualdad en los recursos disponibles por distintos agentes, ¿no? Hay, según cifras que se dieron a conocer en enero, en el comienzo del foro de Davos, por la organización no gubernamental Oxfam, ellos denunciaron que 2.153 personas físicas en el mundo acumulan más riqueza que 4.600 millones de personas más, las 4.600 millones de personas más pobres, es decir, el 60% de la población contra 2.153 personas. Por más que hay quienes objetan el modo de construir estos datos de Oxfam, igual, digamos, el dato es tan terriblemente no sé, sorprendente, desconcertante, increíble, no sé, el adjetivo que cada uno puede imaginar, pero digamos, es tan inimaginable ese nivel de inequidad que sin duda tenemos que pensar que ahí en ese punto hay un tema central, un debate central dentro de lo que es la tradición de pensamiento biopolítico y tecnopolítico, ¿no? ¿Qué problemas quedan asociados a la discusión biopolítica una vez que uno cierra como estos cuadrantes de lectura, ¿no? Dice, bueno, mínimamente la estructura muy mínima para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de biopolítica la tenemos. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que nos quedan? ¿Cuáles son los focos de debate que podemos abrir para investigar, ¿no? Uno siempre piensen que cuando uno investiga un tema, lo más difícil, además de encontrar el propio tema o el propio campo analítico donde desarrollar ese tema, es encontrar la pregunta, digamos, qué pregunta no está ya respondida por nuestra propia bibliografía, ¿no? Hay una tentación muy grande, sobre todo, parece que a los comienzos, pero siempre en la investigación hay una tentación muy grande de, en vez de investigar, aplicar la teoría a algún caso práctico, lo cual, bueno, es un ejercicio que está bien hacer, digamos, no es que esté equivocado, pero de alguna manera lo que uno está haciendo ahí es no investigando, sino aplicando una teoría, poniendo a prueba un marco teórico. Ahora, las verdaderas preguntas de investigación son aquellas en las que el marco teórico todavía no da respuestas concluyentes sobre cómo mirar eso que está ocurriendo, cómo mirar lo nuevo, ¿no? Si no estamos hablando de lo mismo, lo cual, insisto, no está mal para saber, uno quizás necesita seguir sabiendo y poniendo a prueba sus marcos analíticos, pero no necesariamente eso es investigación. Ahora bien, en los temas de investigación tenemos, por un lado, esta relación entre soberanía y biopolítica, o incluso un poquito más que eso. La relación entre la biopolítica, ¿se acuerdan que lo acabo de repetir? Para Foucault, pensar el poder como un biopoder era de alguna manera no incluirse tanto en la discusión acerca de los marcos jurídicos y los marcos institucionales. Por ejemplo, si en un Estado
el modelo, digamos, de gobierno es la monarquía o es la república, y en cambio mirar atentamente los mecanismos más capilares del poder, ¿no? Hay panoptismo, sería la... Sin embargo, queda abierta, y distintos autores la han manifestado, la distinción entre biopolítica y categorías jurídicas como una distinción o como una situación necesariamente problemática, porque lo que queda aquí abierto, perdonen que voy a hacer una primera pausa sin cortar el video, pero necesito un chiquitito, a ver. Ahí va. Lo que digo, hay autores que piensan que esta dimensión jurídica es muy importante aún en la tradición biopolítica. Corto un segundito y ya. Bueno. Hola, bueno, a ver, me cuesta. A ver, recupero entonces la pantalla que teníamos recién. Decía que algunos autores identifican entonces la cuestión biopolítica con marcos jurídicos asociados, digamos. Por ejemplo, el autor que ya les mencioné un par de veces, Giorgio Agamben, lo que dice es que desde el comienzo de la política occidental, la política es una biopolítica que está asociada a la figura de la soberanía. El soberano, dice él, es el que decide acerca del estado de excepción, el que decide, por ejemplo, suspender la ley para defender al país. Entonces, no sé, lo que llamamos aquí en Argentina, por ejemplo, estado de sitio. Para defender el Estado y para defender la ley, se declara el estado de sitio y las personas suspenden, tienen en suspenso toda una serie de derechos constitucionales, como por ejemplo reunirse públicamente, ¿no? Entonces, el soberano es aquel que por ley tiene el derecho de suspender la ley para garantizar el funcionamiento del Estado. Y para Foucault eso ya es la primera biopolítica, ¿no? La decisión sobre el estado de excepción es ya un marco biopolítico, es decir, que soberanía y biopolítica, desde esta perspectiva, estarían íntimamente ligadas. Luego hay otras discusiones o focos de discusión. Una es esta idea de cuánto hay de continuidad y cuánto hay de ruptura en cada uno de estos marcos analíticos que estamos pensando o analizando en este momento, ¿no? Cuánto hay de continuidad con el pasado premoderno, con la antigüedad, y cuánto hay, por ejemplo, de continuidad y de discontinuidad entre disciplina y sociedad de control. La cuarta de las propuestas o de las ideas para discutir es la que piensa el reverso biopolítico, lo hablamos más temprano en la primera parte de este teórico, o en la segunda, digamos, el reverso de las políticas de muerte, de la tanatopolítico. Hay un autor africano que se llama Achille Mbembe, que habla de la necropolítica. Tanatopolítica es Agamben en italiano, digamos, donde en algunos casos en estos dos casos, estos dos autores lo que sostienen es que toda biopolítica conlleva una tanatopolítica o una necropolítica, que no son cosas opuestas, sino que están inscriptas como en el mismo marco analítico y que hay que estudiarlas juntas, no por separado. La quinta de las tesis o de las propuestas para pensar es la conexión entre tecnologías del poder y tecnologías del yo. Yo hace un rato les decía que para la perspectiva de la gubernamentalidad neoliberal hay un particular solapamiento en el momento contemporáneo de estos dos tipos de tecnologías. Sin embargo, también podemos pensar que este solapamiento se da de una determinada manera en este momento, pero siempre acompañó la biopolítica, digamos, ¿no? Las políticas, las tecnologías políticas siempre van acompañadas de un modo de subjetivación, de un tipo de construcción del sí mismo. Cuál es en cada caso, cómo se da, cuáles son las tecnologías del yo asociadas, es una analítica que todavía está por ser trabajada, ¿no? Piensen que en el texto que ustedes leyeron en el último capítulo de la historia de la sexualidad, justamente porque se trata de una historia de la sexualidad, en el final del texto
Em, Foucault retoma este dispositivo específico en el campo analítico de la sexualidad, que es lo que llama el dispositivo de sexualidad, que se genera o se crea, o él lo analiza, por lo menos hacia finales del siglo XIX en Europa, y donde dice que hay como 4 grandes líneas de ataque de este dispositivo sobre la sexualidad, que otra vez no es represión, sino incitación y formación, normalización, contención, regulación de lo sexual, antes que supresión o represión de lo sexual. Y que estas 4 líneas de ataque estarían orientadas por un lado, el control, la regulación de la masturbación infantil, luego lo que llamaba la ninfomanía, o la histerización de las mujeres, las histéricas, digamos, erotómanas, ¿no? Que desean más sexualidad y erotismo del que sus matrimonios les pueden proveer. El ideal de familia tipo, que no gasten, digamos, que no tengan más hijos de los que puedan mantener, la idea de 2 padres, 2 niños, y no más que eso. Y una 4ª línea, digamos, de ataque, que es la regulación, la gestión de esas sexualidades llamadas perversas, los fetichistas en particular, pero también los homosexuales como parte de esa embestida regulatoria y normativa del siglo XIX, donde se buscaba, dice Foucault, en esas líneas de fuerza, atacar de alguna manera, atacando la práctica erótica, sexual, se buscaba tener efectos poblacionales, ¿no? Ahora, una de las preguntas que están abiertas también en este tipo de materiales, en este tipo de perspectivas, que está asociada a la segunda y tercera de estas problematizaciones, es cómo pensar la continuidad y el relevo, la continuidad y la discontinuidad de dispositivos de este tipo en la contemporaneidad, digamos, porque ya podemos decir que la sexualidad tecnificada, por ejemplo, y separada de la procreación, ¿no? Si la técnica puede intervenir separando práctica erótica, ¿no? de procreación, si hay pastillas anticonceptivas, si hay barreras mecánicas, técnicas, químicas para evitar que la práctica erótica necesariamente, sobre todo la heterosexual, necesariamente llegue a término bajo la forma de una proliferación poblacional, entonces uno puede decir que también lo que entra en otro régimen es la propia práctica sexual. Uno podría, por ejemplo, hipotetizar que en algún momento del siglo XX el sexo entró en el régimen del espectáculo y abandonó el régimen, digamos, ético, moral, político del dispositivo de sexualidad. Y uno también puede hipotetizar, por ejemplo, que buena parte de la moralización que rodeaba la práctica erótica buscó otros objetos sobre los cuales descargarse, que no son solamente la moral, o principalmente la moral sexual, sino otro tipo de moral. Por ejemplo, hoy la moral alimenticia, ¿no? Por ejemplo, el veganismo. Bueno, abro como problematizaciones, no voy a dar mucho más que esto, con muy grandes ideas, pero vamos por ahí para pensar la relación entre tecnologías del poder y tecnologías del yo. Donde podemos pensar también cuánto las resistencias al poder o al biopoder pueden salirse del discurso del poder, ¿no? En el caso de Foucault, en ese texto, en el Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, lo que dice es ironía del dispositivo. Se cree que puede escapar de aquello que lo captura. Ironía de la idea de la libertad sexual, ironía de la idea de ser libres resistiendo al dispositivo, ingresando en la misma discusión que el dispositivo crea, construye. Vuelvan, si no lo leyeron, vuelvan sobre ese capítulo para identificar este nudo, esta paradoja muy interesante, analítica, que plantea Foucault cuando dice el mecanismo de poder plantea las reglas dentro de las cuales se puede dar la discusión y la resistencia, ¿no? Y el contrapoder. Finalmente, bueno, lo que querríamos abrir también como tema cuando hablamos de sociedades disciplinarias, sociedades de control, o sociedades disciplinarias, sociedades de gubernamentalidad, pensar la delimitación conceptual entre estos 2 momentos, ¿no?
¿Por qué hablamos de biopolítica o de gubernamentalidad? Si es lo mismo, si no es. Bueno, esto todavía está un poco abierto, porque el propio Foucault no es que toma una decisión, sino que va pasando de un curso a otro y transformando un poco su propio vocabulario. Bueno, aquí sí cierro la reunión, la sesión de hoy, perdón las interrupciones y los cambios, espero que haya sido claro, cualquier cosa me escriben en el foro, bueno, o me hacen alguna pregunta. Chao, hasta la próxima.